esa alegría y ese honor es porque mantenemos un constante y una dinámica de trabajo, la cual nos permite hacer este tipo de tertulia que de alguna otra forma voy a tratar de superar al maestro en economía, nuestro querido amigo Tito, y que no solamente en el contexto económico, sino profundizar qué es lo que ha llevado a este concepto y las razones. Desde el punto de vista político vemos que Venezuela, desde 1998, el pueblo venezolano asumió una responsabilidad de buscar otro sistema político diferente al tradicional. Y en ese contexto nos encontramos con la aplicación de conceptos que realmente chocan en la realidad misma, como es el concepto capital o el concepto social. Cuando hablamos del concepto capital es el capitalismo en su suprema manifestación. Y cuando hablamos del concepto social es la aplicación, es la sociabilización de todos aquellos elementos que están dentro de una sociedad, dentro de un Estado, dentro de un territorio en el cual permite el desarrollo social del ser humano. Hay que sociabilizar la industria, hay que sociabilizar las economías para poder tener un resultado óptimo, satisfactorio y, por supuesto, desde ese punto de vista, que satisfaga el desarrollo del pueblo, nuestra particular conciencia del pueblo venezolano, como puede ser el pueblo dominicano. Por eso es que, de alguna manera, planteo, refrescando unos conceptos, sé que soy sentir de personas que la dinámica misma nos lleva a tratar estos temas diariamente, el concepto de capital y el concepto social o de socialismo. Pero no obstante, fíjense que estamos en una coyuntura, que estoy hablando de 1998, ya en 1999, a través de un proceso de un candidato, de un comandante ya de 1989, cuando ocurrió el primer caso, Caracazo, cuando hubo una rebelión del pueblo venezolano que de una manera nuestro querido Tito refrescó el tema y lo que ha significado dentro de la política económica mundial del Fondo Monetario Internacional y aquellos conceptos financieros que han dominado el concepto capital y que por algunas cartas de intención que había sido implementada por Carlos Andrés Pérez, pues sencillamente estaban ordenando al gobierno venezolano que implementara una serie de medidas impositivas para poder privatizar todo aquello que todavía quedaba en manos del Estado y que era administrado malversando esos recursos y que finalmente se convirtió en lo que hoy conocemos como el Caracazo. Pues bueno, detrás de eso también había una conciencia social generada por una serie de hombres y mujeres, las cuales virtualmente un grupo militar, en el 92 una rebelión militar, etc. En el 98 ese comandante de esa rebelión militar, por supuesto, el mismo concepto de lo que conocemos, por su misma formación y los ideales históricos que siempre nos han arropado y nos han mantenido en la efervescencia histórica, permitió no solamente llevar un nuevo sistema político, sino lo que realmente conociéramos hoy, en pleno siglo XXI, el concepto del socialismo del siglo XXI, que no es más, y yo creo que tenemos que ir a la reflexión, que es la utilización de todos los medios que posee un país en beneficio de la socialización, del socialismo. No vamos a cumplir un patrón y vamos a querer imitar a cualquier otro país que se manifieste progresista o socialista, sino que cada país, de acuerdo a sus características, pues va a beneficiar a un pueblo. Y bueno, ya en el 98, en el 99, la derecha y la ultraderecha inició a colocar las armas en remojo. Y por eso vemos y observamos que llevamos 20 años en proceso revolucionario, y digo lamentablemente, defendiéndonos ante el ataque de una oposición apátrida y de elementos foráneos, desde países vecinos hasta más allá como es el poder imperial norteamericano, que
final siempre se encuentran dentro de los procesos desestabilizadores de nuestro país. Yo tenía algún recuento de por qué la violencia en Venezuela, pero vamos a irnos al tema más económico, que a la final es político también. Y en ese contexto vemos como cuando, a partir de 1999, por la principal industria del Estado venezolano, que es el petróleo, hay que recordar que en Venezuela, del 100% de las divisas que ingresan históricamente, de ese 100%, el 95% lo representa la industria básica, o mejor dicho, la primera industria del Estado venezolano, que es PDVSA. El otro 5% está representado por un 4%, que son las industrias básicas, el hierro, el oro, el aluminio y cualquier otro elemento que permitan dinamizar una exportación manejable por los productos que maneja el Estado. Y un 1% representado por lo que produce el privado. O sea, vemos cómo el 95% más el 4%, y estamos hablando de un 99% lo genera el Estado, y hay un 1% que lo dinamiza el privado. Cuando volteamos esa inversión, resulta ser que ese 1% se llevaba casi el 60% de las divisas y el otro 40% era el que utilizaba el Estado para dinamizar las políticas sociales, las infraestructuras y empoderar lo que era el trabajador de la administración pública, porque casi el 65-70% para ese momento trabajaba a expensas del gobierno o del Estado en funciones públicas. Pero ahí no termina eso, sino que cuando ese 1%, estoy hablando del 1% donde la magnificencia de ese poder económico que representaba esa pequeña población, empezaron a perder su influencia, pues lamentablemente empezaron a ver cómo restituían ese poder perdido, esa democracia de 40 años, esa democracia que lamentablemente fue lo que originó la pobreza de casi el 80% de la población para 1998, y que hoy, a pesar de toda la guerra económica y el bloqueo financiero, todavía tenemos un 30-32% de la población en pobreza. Hemos podido haber disminuido un porcentaje mucho más alto, pero lamentablemente producto de este bloqueo económico y financiero que ha tenido Venezuela, no desde el 2015, como algunas veces hemos podido apreciar que conferencistas establecen que es el 2015 a través del decreto de Obama, cuando declaró a Venezuela un país de una amenaza extraordinaria, inusual, etcétera, etcétera. No, mucho antes. Ya desde el 1999 teníamos un bloqueo, antes, más aún, les digo, desde que antes llegara el comandante Chávez, ya Venezuela estaba sujeta a un bloqueo. Y se lo digo porque específicamente cuando se requería motorizar y desarrollar y retomar lo que era lo que conocemos el motor industrial, uno de los 15 motores, estoy hablando de 1998, no era un motor, sino, vamos a decir, la capacidad industrial, se hacía imposible lograr las importaciones. Cuando se requería hacer mantenimiento de las Fuerzas Armadas, de los sistemas de armas, se hacía imposible porque ya había un impedimento por las principales industrias de producción industrial y también de producción de armas a nivel mundial, especialmente por los Estados Unidos. Yo recuerdo que para 1998 las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales en ese momento querían obtener un grupo de armas y acusaron que en Venezuela el delito era muy alto y impidieron la compra de armas para la policía. Luego empezaron a devenir una serie de situaciones en las cuales se veía, a grosso modo, que era un impedimento desde el punto de vista de evitar que las Fuerzas Armadas venezolanas pudieran tener un desarrollo. Más aún, a partir de 1981, los Estados Unidos empezaron a trabajar por ese concepto de la omnipresencia mundial.
Hay que recordar la cantidad de comandos de defensa que tiene el Comando Sur, el Comando Norte, etcétera, etcétera. Entre ellos el Comando Sur, que es el que nos arropa y que nos vigila constantemente a través de los diferentes órganos de inteligencia que ellos poseen. En ese concepto vemos que siempre existe una dinámica donde el imperio, como bien lo llamamos, que es el imperio norteamericano, ha dinamizado una serie de factores a través de la guerra. Y dentro de esa guerra está el factor económico. Hoy en día se han dejado y se han quitado ya el arropaje de disimulo y vemos ya francamente en posiciones de aranceles lo que pasa con Venezuela, con Cuba, está pasando ahorita con Nicaragua. No nos olvidemos de El Salvador en el momento que ha tomado la decisión de abrir relaciones con China. Entonces, hay una dinámica que no podemos decir que sea una guerra económica, es una guerra realmente que estamos enfrentando, en la cual los países que están en proceso de desarrollo y que no tienen potencial económico debido a la riqueza son los que van como estamos llevando la preocupación. Y cuando, por supuesto, viene el comandante Chávez, se le planta a los Estados Unidos y le dice que dejamos de ser su paso trasero, pues ahí se enfilaron todas las acciones para tratar de no solamente desvirtuar, sino tratar de evitar la integración de América Latina y el Caribe. Y en ese contexto es porque nos encontramos una coyuntura capital y social, o capitalismo y socialismo. Yo a veces hablo del capitalismo versus el socialismo. Lo que ocurre es que dentro de estos dos conceptos hay un elemento fundamental que es la economía. Sin economía, sin finanzas, sin dinero, ni hay capitalismo, ni hay socialismo. Lo que pasa es que las virtudes, los principios, los valores, son los que nos van a llevar a adoptar que yo sea capitalista o que yo sea socialista. Hoy nos vamos a encontrar con un concepto que a ustedes, a mí me da mucha risa, ¿no? Cada vez que lo escucho, que es el capitalismo popular. Capitalismo popular, bueno, para que sea popular, el pueblo tiene que tener una capacidad económica y financiera suficiente como para poder dinamizar no solamente un gasto, sino un consumo constante dentro de ese concepto capital. Hoy lo vemos que está en plena efervescencia. Y cuando, estos son algunos ejemplos, ¿quién fue la primera persona en el tiempo que habló de ese capitalismo popular? Nuestra primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, cuando establecía que la dinámica de las economías deberían estar en función de un proceso económico capital popular o el capitalismo popular. Y así muchas personas lo fueron adoptando en su concepto. Y lo traigo a colación porque más reciente, el secretario ejecutivo del partido de Alianza para el Pueblo, Alianza País. ¿Ah? Alianza País. Alianza País, perdón. Alianza País, el secretario ejecutivo se dio el tupé de unas declaraciones que dio Corte de Sur a la influencia del actual gobierno del presidente de Ecuador. Habló, después que era socialista o era progresista, ahora resulta ser que está arropando el concepto del capitalismo popular. Entonces hay que ver cómo se come esto. Y cómo se come esto es que ya se salieron del ALBA. Acaban de anunciar ayer recientemente que se salieron del ALBA y que para poder ayudar al pueblo venezolano con medidas, y ya están declarando un corredor humanitario para darle ingreso desde Perú a los venezolanos o venezolanos que están migrando o inmigrando hacia estos países de nuestro continente. Es así que vemos que hay un concepto vedado de imponer este concepto y, por supuesto, de dar alastre con el concepto progresista o socialista de la medida adoptada por los países que todavía se mantienen con la bandera del socialismo, como es Bolivia, como es Venezuela, como es Ecuador, y todavía aquellos pueblos que siguen luchando, Argentina, Brasil, como era Ecuador. Como era Ecuador. No, y en Ecuador todavía hay un pueblo que está dinamizado. Lo que pasa es que cuando despierte le va a pasar lo mismo lo que le está pasando a Argentina, le va a pasar lo mismo que le está pasando
a Brasil. Hay una dinámica que cuando despierten y digan, bueno, mi moneda ¿cuál es? ¿El dólar? ¿O el sucre? ¿O cómo dinamizo? Cuando tengan una estampida con referente al dólar, la verdad que la van a ver bien negra. Pero bueno, eso es una dinámica que a lo mejor Tito nos pudiera explicarle algún punto de vista de la dolarización del Ecuador. En este contexto vemos que en Venezuela también ese concepto del capitalismo popular lo estuvo estudiando hace 2 años una connotada opositora, muy bonita ella, pero con un concepto maquiavélico bárbaro, que es María Corina Machado, ultraderechista, no podemos decir que de derecha, no, ultraderechista, por su nombre y por su apellido especialmente viene de una familia, de un apellido de abolengo, de muchos años y de tradición histórica. Es así que cuando hablamos de socialismo del siglo XXI vemos por qué la dinámica dentro del proceso es lo que indica en Venezuela, en nuestro país, y es así que vemos los resultados. Cuando seguimos hablando del capitalismo y el socialismo, vemos cuál es una gran diferencia. El capitalismo es que en función, la próxima página, es en función de un desarrollo, el capitalismo no armónico precisamente, todas las barriadas de todo el grosso modo de todo lo que rodea Caracas, por hablar de Caracas, la capital de Venezuela, es unas construcciones muy marginales. Cuando digo marginales porque están al margen de la capital, y marginales porque carecen de toda estructura de ingeniería, con mucha creatividad, por cierto, porque nuestra gente construye ese tipo de vivienda, como vemos en cualquier otra parte de nuestros países, pero con una creatividad, bueno, que uno hasta queda admirado de inventiva. Y lo que hoy en día, podemos decir lo que ha en estos 20 años ocurrido en Venezuela con el concepto social o socialista, que se han creado más de 2 millones de viviendas, soluciones habitacionales, y lo cual continúa y soportando lo que es el desarrollo social de nuestro país. Hay un concepto que nosotros manejamos, que es el concepto de resiliencia. Es un concepto manejado, a mí me gusta manejarlo mucho desde el punto de vista social. Conocemos lo que es una matriz DOFA. Una matriz DOFA es aquello que nos establece oportunidades, debilidades, fortalezas, amenazas. La resiliencia es algo por el estilo, ¿no? Pero es más allá. La resiliencia es cuando una población está sujeta a amenazas y posee muchas debilidades, y esos dos aspectos, esas dos variables, cuando las desarrollamos buscándole solución a ese problema, resulta ser que nos ayuda a salir adelante, a ser optimistas y a lograr los objetivos que muchas veces no hemos podido lograr teniendo toda la riqueza del mundo. La resiliencia nos va a guiar y nos va a fortalecer el ánimo de seguir construyendo un mundo mejor. Hoy en día el concepto de resiliencia, en su segunda expresión, capacidad de un material, mecanismo, se utiliza también para aplicarse en diferentes ámbitos. Pero me gusta aplicarlo más que todo en lo social porque nos identificamos con él. Y eso es lo que ha ocurrido con Venezuela en estos momentos cuando estamos hablando de la guerra económico-financiera que ha ocurrido, un proceso de resiliencia que nos ha obligado a buscar soluciones diferentes a aquel concepto capital o de capitalismo tradicional, que es en donde ha estado jugando su principal carta, la derecha, la ultraderecha, las grandes corporaciones financieras y mundiales, y cuando vieron que no podían que se nos hacía difícil obtener los resultados, observamos lo que nos pasó el 4 de agosto con el atentado contra el presidente de la República. Y en ese mismo día estaba anunciando nuevamente que a partir del 20 de agosto se daba inicio al proceso de la adaptación y la defensa contra la guerra económica y financiera del país a través de la instalación del nuevo cono monetario que había sido anunciado. Hay que recordar
que cuando hablamos no solamente de los problemas internos, hablamos de la acción de elementos externos o foráneos que también han contravenido las disposiciones multilaterales y de relaciones bilaterales para atacar al país, como ha pasado lamentablemente con Colombia. Y en ese contexto vemos razonadamente los esfuerzos a través de ese concepto de resiliencia, porque nos han llevado a una nueva dinámica en donde hoy en día los mismos economistas están buscando y manejando el concepto para ver cómo hacen quedar mal el concepto manejado por el presidente Nicolás Maduro Moro, pero no encuentran la fórmula, porque no tiene fórmula. Es sencillamente una dinámica en función de el deber ser, de una fortaleza, de una oportunidad, de una amenaza y de una debilidad que ha tenido Venezuela. Tenemos recursos, el petróleo, el oro, el diamante, tierras raras. Tenemos un pueblo desde 1810 luchando. Tenemos 20 años en un proceso de la revolución, en la cual hay hombres y mujeres, así como también tenemos venezolanos y venezolanas que nos adversan, también hombres y mujeres que están en la conciencia de que obtuvieron en estos 20 años lo que jamás pudieron haber observado en 40 años de democracia, de 1998 hasta 1958, cuando cayó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Por eso es que hoy seguimos, como bien lo explicaba nuestro querido amigo Tito, que en ese proceso de gestionar y solventar nuestros problemas desde el punto de vista económico y financiero, Venezuela ha adoptado un nuevo bono monetario a través de Bolívar soberano y por supuesto con ello a través de una moneda virtual, una criptomoneda que es el petro. Y vamos más allá. ¿Qué es el petro? Una moneda digital basada en la tecnología blockchain, cadena de bloques, sustentada por los recursos naturales del Estado venezolano, el petróleo, el oro, el diamante, tierras raras y por supuesto la fuerza y la mano de obra del venezolano y la venezolana. Algunos dirán el petro, que es una moneda virtual, pero resulta ser que es la única moneda virtual en el mundo que tiene un respaldo. Tito nos hablaba de la percepción, de ese sentido de que cuando un país es desarrollado, industrializado, tiene un concepto de desarrollo, que eso hay que verlo con mucho cuidado, porque cuando hablamos de la India, hablamos de que la India es un país desarrollado, y resulta ser que tenemos gente viviendo en las alcantarillas, en el subsuelo, jalando las cloacas para poder sobrevivir, y es un país desarrollado. Entonces, por eso es que es un concepto que muchas veces diatriba con el concepto capital y el concepto social por ese mismo concepto, porque hay variables que no necesariamente te quiere decir que ese país, porque tenga tecnología desarrollada, el desarrollo va cuando tu gente está bien, cuando tienes un pueblo educado, cuando tienes un pueblo con asistencia social y que no le falte nada, por lo menos que tenga un equilibrio desde el punto de vista de su desarrollo humano. Seguimos viendo, nos vamos a encontrar también que dentro de este concepto de lo que es el petro, nos va a dar una dinámica muy importante. Se dice que el petro está fortalecido por un barril de petróleo. Sí, eso es cierto. Ajá. Ahorita supuestamente el barril de petróleo está entre 65 y 70 dólares el barril. El gobierno nacional, de una manera diligenciosa, estableció un valor de 60 dólares para poder tener una base